Mi nombre es Elena y me siento obligada a compartir algo verdaderamente extraordinario. Una experiencia que ha transformado para siempre mi comprensión de la vida, la fe y el poder unificador de la verdad. Hace poco pasé por un evento cercano a la muerte que no solo alteró mi perspectiva, sino que reveló algo profundamente profundo sobre la comunidad de la Iglesia Negra, algo que creo que tiene el poder de unir a las personas de maneras que nunca imaginé. Te invito a leer mi historia, mientras relato cada momento de este viaje que cambió mi vida y la revelación que vino con él. Comenzó como un día normal y corriente. Me desperté temprano, me preparé el desayuno y me preparé para el trabajo. Todo parecía rutinario, mundano, incluso. Mientras tomaba un sorbo de café, noté una oleada de mareos, pero lo descarté como mero cansancio. No sabía que la vida como la conocía estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber predicho. Más tarde esa mañana, mientras estaba en mi escritorio, una repentina oleada de debilidad me invadió. Mi corazón se aceleró sin control, se me cortó la respiración y el mundo a mi alrededor se volvió borroso. Me desplomé, jadeando en busca de aire mientras mi visión se oscurecía. Mis compañeros de trabajo corrieron a mi lado, sus voces aterrorizadas y urgentes. Alguien llamó a una ambulancia. Cada sonido resonaba de manera extraña en mis oídos, como si viniera de debajo del agua. Entré y salí de la conciencia, el mundo se volvió tenue, surrealista y distante. En ese momento, flotando entre la vida y la muerte, toda mi existencia pasó ante mí. Los recuerdos se desplegaron como una presentación de diapositivas, cenas familiares llenas de risas, servicios religiosos llenos de canciones y oraciones, hitos de la infancia que casi había olvidado. Cada momento brillaba con un nuevo significado, mostrándome no solo la vida que había vivido, sino el amor y la fe que siempre me habían anclado. Pero debajo de todo eso, sentí algo más, un cambio casi imperceptible, como si una cortina estuviera a punto de descorrerse, revelando una verdad más profunda que nunca había considerado. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. Los médicos trabajaban frenéticamente a mi alrededor, sus rostros tensos por la urgencia. Apenas me di cuenta, porque de repente sucedió algo inexplicable, sentí que mi conciencia se separaba de mi cuerpo. Era como si me hubiera quedado dormida, pero permanecí completamente despierta. Una sensación de paz se extendió por todo mi cuerpo, incluso mientras el caos rodeaba mi forma física. Flotaba sobre mi cama de hospital, observando cómo los médicos y las enfermeras luchaban por traerme de vuelta. Podía ver mi cuerpo, pálido, inmóvil, pero no sentía miedo. Era como si me hubiera desprendido de un peso pesado y engorroso que no sabía que llevaba encima. No había dolor ni pánico. Solo pause. Entonces vi a mi familia en la sala de espera, mi madre, con lágrimas en los ojos, rezando fervientemente. Pero no podía llegar a ella. Grité, pero no salió ningún sonido. Estaba en un lugar más allá de las palabras, más allá de la conexión humana como siempre lo había conocido. Sin embargo, sentí sus emociones, su miedo, su esperanza, casi como si sus corazones estuvieran al descubierto ante mí. Mientras flotaba allí, una presencia gentil llenó el espacio. Fue una sensación de calma, de tranquilidad, como si alguien me susurrara que estaba a salvo, que no estaba sola. Sentí un tirón que me alejaba del hospital, del caos, y me llevaba hacia algo mucho más grande. Los sonidos y las imágenes del mundo físico comenzaron a disolverse y me quedé flotando en un espacio vasto y tranquilo que no parecía estar ni aquí ni allí. Fue entonces cuando llegó el calor, un resplandor que me envolvió como una manta suave. Ya no estaba en el hospital ni en el mundo que siempre había conocido. Me encontraba en un umbral entre la vida y algo mucho más allá de ella. En ese espacio liminal, comprendí que tenía una opción. Podía luchar para regresar o podía dejarme llevar y ver lo que me esperaba. Elegí seguir adelante. Un suave tirón me guió hacia lo que parecía un túnel, pero no se parecía a nada terrenal.
Las paredes brillaban con una luz viva, radiante, palpitante y llena de una calidez indescriptible. No era solo luz, estaba viva, zumbando con una energía que resonaba en lo más profundo de mí. Un zumbido melódico resonó en el espacio y alivió todos los miedos que había sentido. En ese momento me sentí más completo que nunca en mi cuerpo terrenal. A medida que me adentraba más en la luz, todas las preocupaciones terrenales, mi trabajo, mis posesiones, mis preocupaciones, parecían triviales, disolviéndose en la nada. Mi corazón se llenó de una abrumadora sensación de amor y paz, un amor tan puro e incondicional que me hizo llorar. Pensé en mi familia, preguntándome si alguna vez volvería a verlos, pero incluso esa preocupación se suavizó con una profunda confianza en que todo sería como debía ser. Y entonces, lo vi. Una figura emergió de la luz, radiante, gentil, poderosa. Era Jesús. No hay palabras terrenales que puedan capturar por completo lo que sentí en ese momento. Su presencia era a la vez abrumadora y reconfortante, llena de un amor que penetraba cada parte de mi ser. No necesitaba hablar, él conocía cada pensamiento, cada pregunta, cada duda que alguna vez había cruzado por mi mente. Me sonrió, con una mirada de pura compasión en sus ojos, y luego habló, no con palabras, sino directamente a mi alma. Selena, dijo con dulzura, hay una verdad que necesitas saber, una verdad que puede traer sanación y unidad. En ese momento, él reveló algo profundo sobre la comunidad de la Iglesia Negra, una verdad oculta que me sacudió hasta lo más profundo. Me mostró cómo las divisiones profundas, nacidas de la incomprensión y el dolor, habían nublado la unidad que se suponía que debía prosperar allí. Pero lo más importante es que me mostró el inmenso poder del amor, el perdón y la fe colectiva que podían generar una sanación como ninguna otra. Vi a personas que alguna vez estuvieron divididas, uniéndose en adoración, en amor, en fuerza. Era una visión de esperanza, una posibilidad de unidad que trascendía todas las limitaciones humanas. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de asombro, de comprensión, de propósito. Entonces me di cuenta de que mi viaje no había terminado. Se me había dado esta visión no solo para mí, sino para compartirla con otros. Todavía tenía trabajo por hacer. Al darme cuenta de eso, sentí que me empujaban hacia atrás, lejos de la luz, lejos de Jesús. Quería quedarme, permanecer en ese lugar de paz para siempre, pero sabía que tenía que regresar. El calor se desvaneció, reemplazado por la fría esterilidad del hospital. Sentí el peso de mi cuerpo de nuevo, la pesadez, el dolor, pero también sentí algo más, un propósito profundo y duradero. Jadeé en busca de aire mientras volvía a la vida, rodeada de médicos y enfermeras asombrados. No podían explicar cómo había sobrevivido o por qué no tenía daños duraderos después de estar clínicamente muerta durante varios minutos. Pero lo sabía. Me habían enviado de regreso con una misión, un mensaje. Desde ese día, mi vida ha sido diferente. Llevo el recuerdo de ese lugar, ese amor, esa visión, y ha impulsado cada una de mis acciones. Ahora entiendo que la unidad, la fe y el amor no son solo ideales, son fuerzas vivas que pueden transformar comunidades enteras. Este mensaje, esta verdad, no es solo para mí. Es para todos nosotros. Gracias por leer mi historia. Espero que te traiga la misma sensación de esperanza, propósito y unidad que me ha traído a mí. Más profundamente, comencé a sentir otras presencias, no aterradoras ni intrusivas, sino reconfortantes y solidarias. No podía ver sus rostros, pero sabía que estaban allí para guiarme. Su comunicación silenciosa me aseguró que estaba en el camino correcto. Curiosamente, cada vez que recordaba un evento doloroso de mi pasado, la luz se hacía más brillante, como si estuviera sanando esos recuerdos en el acto. El túnel finalmente se ensanchó hasta convertirse en un reino expansivo que parecía sagrado. Colores más allá del espectro humano brillaban a mi alrededor. Todo irradiaba calidez y aceptación,
y sentí una energía poderosa que parecía fluir directamente del corazón de la creación. No había concepto de tiempo aquí, ninguna sensación de prisa. Me encontré deseando poder quedarme en este espacio para siempre, dejando que su paz perfecta inundara cada parte de mi alma. No me imaginaba que la parte más importante de mi viaje estaba a punto de comenzar, un encuentro que redefiniría todo en lo que creía. En esa brillante extensión, de repente me di cuenta de una presencia singular que se dirigía hacia mí. Al principio, solo vi una figura envuelta en luz, que emanaba un amor y una compasión sin límites. El aire, si puedo llamarlo así, se sentía cargado de una reverencia abrumadora. Mi corazón reconoció esa presencia como Jesús antes de que mi mente pudiera siquiera captarlo. El simple conocimiento de que era Él se extendió por mi interior como una ola de absoluta certeza. Él no habló con palabras, no había una voz audible, pero entendí cada mensaje que me transmitió. La comunicación fluyó en pensamientos puros y emociones profundas. En ese momento me sentí conocida, como si cada parte oculta de mi ser quedara expuesta, pero totalmente aceptada. Recuerdos de lecciones de la escuela dominical y sermones de la iglesia pasaron por mi cabeza, pero ninguno de ellos se comparaba con este encuentro directo y vivo. Cada pregunta que alguna vez había albergado parecía irrelevante en su envolvente presencia de verdad y gracia. Jesús me miró, no me miró a mí. Fue como si viera toda la historia de mi vida en una sola mirada, pero no había juicio en su mirada, solo compasión. Sentí que Él había llevado mis cargas, mis dudas y mis fragilidades mucho antes de que yo supiera que existían. Esta comprensión me hizo sentir una profunda humildad y gratitud, como si finalmente estuviera viendo la profundidad del amor que las palabras no pueden describir. El tiempo se detuvo. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero todo sucedió en un instante. Quería quedarme en ese momento para siempre, libre de preocupaciones o vergüenza. Pero luego, Jesús me guió gentilmente para seguirlo más. Comprendí que tenía algo que mostrarme, una revelación más allá de mi entendimiento. Con asombro en mi corazón y lágrimas en mis ojos, seguí adelante, confiando en que Él me llevaría a la verdad. Jesús me guió a través de un lugar que no se sentía ni terrenal ni extraño. Era una dimensión espiritual donde los pensamientos, las intenciones y las verdades se pusieron al descubierto. Mi alma se sintió a la vez reconfortada y expuesta. A pesar de la vulnerabilidad, sentí que esta revelación era necesaria. Era como si Él estuviera desenredando suavemente capas de mi comprensión para que pudiera ver el mundo, y a mí mismo, a través del lente de la verdad divina. En ese ámbito, no solo vi eventos, sentí su significado. Jesús abrió una ventana a la historia colectiva de la fe, destacando momentos de triunfo y tragedia por igual. Vi la iglesia primitiva, vibrante y valiente, pero luchando con divisiones que persistieron a través de los siglos. Me di cuenta de que estas divisiones no eran simplemente fallas humanas, eran barreras espirituales que impedían a los creyentes abrazar plenamente el amor de Dios por todas las personas. Se hizo especial hincapié en la comunidad de la Iglesia Negra, un enfoque tan específico que me sorprendió. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, había mantenido ciertas suposiciones, pero bajo esta nueva luz, mis nociones preconcebidas se desvanecieron, revelando una historia más profunda que había sido pasada por alto o distorsionada por las narrativas culturales. Sentí el dolor de Jesús por las formas en que la división y la incomprensión se habían infiltrado en el cuerpo de creyentes. La revelación fue simple pero profunda, muchas verdades esenciales sobre la unidad, la identidad y la herencia espiritual se perdieron o suprimieron con el tiempo. Jesús transmitió que estas verdades eran importantes para todos los que buscaban una relación genuina con Dios, independientemente de la raza o el origen. En su presencia, sentí una ola de compasión por el dolor, la marginación y la resiliencia de la Iglesia Negra a lo largo de la historia. Sentí que este momento marcó el comienzo de un descubrimiento aún mayor, uno que desafiaría las barreras de la tradición y despertaría un amor más profundo por la humanidad en todos los que eligieran abrazarla.
De repente, mi perspectiva cambió y me encontré en lo que parecía una gran catedral, pero me sentí más como un mosaico viviente. Las paredes eran transparentes y pude ver congregaciones de todo el mundo adorando en sus diversos estilos. Cada reunión tenía su vitalidad única, pero noté una resonancia poderosa. La alabanza de la Iglesia Negra resonó con una historia de lucha y triunfo que resonó en el reino celestial con una capa adicional de sinceridad. Vi cómo los coros, vestidos con túnicas brillantes, cantaban con tanta convicción que parecía que las mismas paredes se regocijaban. Podía sentir a los antepasados que habían sufrido opresión, aquellos cuya fe los había llevado a través de pruebas inimaginables. Sus gritos y canciones colectivas se habían convertido en una cadena inquebrantable de esperanza espiritual. En esa visión, el sufrimiento no se pasó por alto, se transformó en un testimonio poderoso que atravesó décadas de injusticia, acercando a la gente a Dios. Pero había otro lado de esta realidad oculta. Vi cómo los malentendidos y los prejuicios habían llevado a algunos a desestimar o subestimar la profundidad espiritual de la Iglesia Negra. Jesús me permitió sentir cómo esta marginación dañaba tanto a quienes la imponían como a quienes la soportaban. Sentí su profundo dolor por la división sembrada dentro del cuerpo de Cristo, que hacía que comunidades enteras fueran ignoradas o juzgadas en función de factores superficiales como la raza o las expresiones externas de adoración. Mientras seguía observando, las paredes de la catedral volvieron a moverse. Me encontré mirando un tapiz de historias, algunas llenas de esperanza, otras con la sombra del dolor. Cada hilo representaba una vida tocada por la fe, entretejida por el Espíritu de Dios. En ese momento, me di cuenta de que la Iglesia era más que un edificio o una institución. Era una familia viva e interconectada que necesitaba que cada voz y cada historia estuvieran completas. Al instante siguiente, Jesús guió mi mirada hacia áreas ensombrecidas por el engaño espiritual. Vi cómo a generaciones de creyentes se les habían dicho verdades parciales sobre los demás, lo que condujo a la sospecha y la desunión. Era como si se hubiera colocado un velo sobre los ojos de los fieles, lo que les hacía perder la unidad más profunda que podría haber florecido entre congregaciones diversas. Los rumores, los estereotipos y los viejos agravios pesaban mucho en los corazones, formando barreras que bloqueaban el flujo de la auténtica comunión. Sentí una ola de tristeza, no solo la mía, sino el dolor que Jesús sentía por todos los que habían sido heridos o engañados. En ese reino luminoso, no había lugar para esconderse de la realidad de nuestro fracaso colectivo. Sin embargo, junto con ese dolor, había una poderosa sensación de gracia. Jesús no estaba allí para condenar o infundir culpa. Estaba revelando las formas en que estos engaños habían impedido que las personas experimentaran verdaderamente la plenitud de su amor. Se hizo evidente que estos malentendidos no eran solo cuestiones sociales o culturales, eran fortalezas espirituales que moldeaban la forma en que los creyentes se veían unos a otros. Palabras como, ellos adoran de manera diferente o, sus caminos no son lo suficientemente bíblicos, se habían convertido en instrumentos de división. Sentí que Jesús estaba arrancando suavemente las raíces de estos conceptos erróneos, exponiendo las mentiras que habían obstaculizado la unidad de su cuerpo. En ese momento, mi corazón se rompió por las muchas veces que había permitido que la ignorancia o el sesgo guiaran mis percepciones. Me enfrenté a mi propia complicidad en el engaño, pequeños juicios que había hecho, incluso sin intención, que reforzaron estereotipos negativos. Esa revelación me resultó dolorosa, pero la honestidad de la misma fue purificadora. Por primera vez, vi claramente cómo estas barreras espirituales podrían desmantelarse si los creyentes eligieran la humildad, el arrepentimiento y el amor genuino que solo Dios puede infundir en nuestros corazones. Me encontraba en un archivo luminoso donde flotaban fragmentos de la historia de la Iglesia como documentos vivos. Jesús me guió hacia momentos específicos que habían quedado oscurecidos o minimizados con el tiempo. Esos momentos hablaban de creyentes negros influyentes, predicadores, maestros y profetas, cuyas contribuciones habían dado forma a movimientos enteros pero que nunca fueron plenamente reconocidos.
Sus historias habían sido borradas o relegadas a notas a pie de página, privando al cuerpo más amplio de Cristo de testimonios y perspectivas cruciales. En esas revelaciones, vi cómo doctrinas enteras de liberación, resiliencia y fe surgieron del crisol de la opresión. Esas enseñanzas ofrecían una sabiduría invaluable sobre cómo mantenerse firme frente a la adversidad, sobre aferrarse a Dios cuando todo lo demás se había despojado de él. Sentí asombro y tristeza al darme cuenta de cuánto se había perdido o distorsionado a través de prejuicios culturales. La presencia del Espíritu Santo era palpable, y enfatizaba que esas piezas faltantes no eran simples notas históricas, sino verdades vivas que todavía tenían relevancia. Jesús transmitió la urgencia de restaurar esas enseñanzas. No se trataba simplemente de dar crédito a quien lo merecía, sino de reconocer una dimensión de fe que podía traer sanidad y unidad a todos los creyentes. Esas voces perdidas habían llevado una fe inquebrantable, templada por pruebas que muchos creyentes modernos apenas podían imaginar. Sus testimonios subrayaban la fidelidad de Dios, brillando como faros de esperanza y fortaleza. Escribo para compartir una visión profundamente personal y transformadora que cambió para siempre mi forma de ver la Iglesia, la adoración y el llamado divino a la unidad entre los creyentes. Durante una experiencia cercana a la muerte, se me permitió presenciar la adoración desde la perspectiva del cielo y vi el inmenso potencial de sanidad y restauración dentro del cuerpo de Cristo, especialmente a través de la rica herencia de la comunidad de la Iglesia Negra. Lo que encontré no fue solo un llamado a una adoración más profunda, sino una poderosa revelación sobre cómo romper las cadenas que nos han dividido durante mucho tiempo. En la quietud de ese espacio sagrado, sentí un profundo anhelo dentro del cuerpo de Cristo. Un anhelo de profundidad, autenticidad y un retorno a la totalidad que Dios quería. Se hizo evidente que recuperar las enseñanzas perdidas y abrazar todo el espectro de la herencia de la Iglesia no se trataba de elevar a un grupo por encima de otro. En cambio, se trataba de reparar fracturas y restaurar nuestra identidad colectiva en Cristo, libre de las distorsiones y omisiones impuestas por las agendas humanas. Este fue un llamado divino a recordar, honrar y apreciar el rico tapiz de fe tejido a través de generaciones. Jesús me permitió presenciar algo que nunca había imaginado posible: el sonido de la adoración como se escucha en el cielo. Desde mi punto de observación, vi las canciones de innumerables creyentes fusionarse en una magnífica sinfonía que lo abarcaba todo. Voces de todas las culturas, idiomas y épocas se mezclaban en perfecta armonía. El sonido de la adoración se elevaba desde pequeñas y humildes capillas en pueblos rurales y resonaba junto a los grandes coros de majestuosas catedrales. A pesar de sus diferencias terrenales, estas canciones formaban un coro impresionante, unificado en propósito y amor. Pero había algo distintivo y profundamente conmovedor que emanaba de las expresiones de adoración de la Iglesia Negra. No era simplemente el estilo o el ritmo, era la innegable resonancia de resistencia, de siglos de perseverancia, dolor y esperanza infundidos en cada nota. Cada himno, cada grito de alabanza, llevaba el peso de la historia, historias de liberación, fe frente a la opresión y un compromiso inquebrantable con Dios. En el reino celestial, ese sonido tenía un significado profundo. No se elevaba por encima de otros, pero añadía una profundidad única e irreemplazable a la experiencia de adoración colectiva. A través de esta lente divina, me di cuenta de que la adoración trasciende la música, los instrumentos e incluso las palabras que usamos. Es el corazón de los creyentes expuesto ante Dios, despojado de pretensiones y restricciones culturales. El cielo no favorece una tradición sobre otra, abraza la autenticidad y la sinceridad detrás de cada oración, cada canción, cada acto de reverencia. Lo que más me conmovió fue presenciar la cruda vulnerabilidad y la alegre reverencia de la tradición de la Iglesia Negra. Era un tipo de adoración que se negaba a ser silenciada por el sufrimiento, una ofrenda resiliente y poderosa que acercaba el cielo a la tierra. Jesús me reveló que cada congregación lleva consigo su propio don especial, una mezcla única de cultura, historia y herencia espiritual. Cuando estas diversas expresiones se unen en unidad,
reflejan la plenitud del reino de Dios en la tierra. Ignorar o disminuir cualquier tradición significa perder una parte vital de este mosaico celestial. Esta visión me dejó asombrada por la belleza y la profundidad de la adoración diversa, y me abrió los ojos al poder sagrado de la unidad dentro de la Iglesia global. Después de presenciar la belleza de la adoración unificada, Jesús me mostró una realidad que me hizo reflexionar: las cadenas invisibles que habían atado a la Iglesia mundial durante mucho tiempo. Estas cadenas parecían hilos de oscuridad que se enroscaban alrededor de los corazones y las mentes de los creyentes. Cada eslabón representaba siglos de prejuicios y opiniones endurecidas, entretejidos a lo largo de generaciones de división, dolor y malentendidos. El peso de la historia era palpable en estas cadenas, formadas a partir de la opresión colonial, la discriminación racial y los choques culturales que habían fracturado el cuerpo de Cristo. Pude sentir el dolor en el corazón de Jesús cuando reveló cómo estas cadenas habían impedido que los creyentes cumplieran verdaderamente su mandato de amarnos unos a otros como Él nos ama. Las divisiones no solo dañaron a ciertas comunidades, sino que debilitaron a toda la Iglesia. Vi grupos de creyentes dispersos en rincones, recelosos de los estilos de adoración, las tradiciones y las expresiones de fe de los demás. La sospecha y el orgullo crearon muros que sofocaron el poder transformador de la comunión compartida. Pero en medio de esta dolorosa revelación, había esperanza. La luz radiante que me había guiado a lo largo de mi viaje comenzó a brillar sobre estas cadenas. A medida que la luz se hacía más brillante, vi que las cadenas se debilitaban y se disolvían. Era como si la verdad, el amor y la humildad estuvieran actuando como un fuego purificador, rompiendo siglos de desconfianza y dolor. Jesús reveló que esta liberación era posible, pero requería que los creyentes renunciaran a su orgullo, prejuicios y miedo, y abrazaran en cambio la perspectiva de Dios. No había ninguna condenación en esta visión, solo una invitación urgente. Jesús estaba llamando a la Iglesia a reconocer estas cadenas, confesar el daño que se había hecho y comprometerse a sanar. Podía sentir la promesa de libertad, de unidad, de restauración, si tan solo estuviéramos dispuestos a dejar ir las divisiones que nos habían atado durante tanto tiempo. En la parte final de mi visión, Jesús me llevó a un lugar donde la esencia de cada alma quedó al descubierto. En este espacio, todos los marcadores externos, raza, estatus, diferencias denominacionales, se desvanecieron. Lo que quedó fue la luz cruda y sin filtrar del espíritu de cada persona, de pie ante Dios. En ese momento, comprendí una verdad tan profunda y tan simple: Dios mira el corazón. No era una frase amable ni un pensamiento reconfortante, era una realidad inquebrantable. Vi cómo Dios celebraba la gran diversidad de la humanidad y valoraba a cada persona por lo que era en esencia: su sinceridad, su amor, su voluntad de servir. Fue abrumador presenciar cuán profundamente Dios amaba a cada alma, sin excepción. Sin embargo, esta revelación también me trajo tristeza. Vi con qué frecuencia nosotros, como humanos, nos centramos en las diferencias externas. Dejamos que el color de la piel, las prácticas culturales y los desacuerdos teológicos nos dividan, cuando en el cielo, estas cosas son simplemente partes de un tapiz mucho más grande. Podía sentir el dolor en los ojos de Jesús por cada creyente que había sido ignorado o juzgado en función de estas distinciones externas. Esta visión me cambió para siempre. Reveló la belleza de la unidad, el poder de la adoración diversa y las heridas profundas que aún dividen a la Iglesia. Pero lo más importante es que me llenó de esperanza. Vi que la sanación es posible. Las fracturas dentro del cuerpo de Cristo pueden ser reparadas si estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo, confesar nuestros prejuicios y aceptarnos unos a otros como hijos de Dios. La Iglesia negra, con su rica herencia de resiliencia, perseverancia y alegría, desempeña un papel vital en esta sanación. Su culto conlleva una profundidad que fortalece a la Iglesia global, aportando una ofrenda única e irreemplazable a la sinfonía celestial. Pero no se trata de elevar una tradición por sobre otra,
Se trata de reconocer la belleza y el valor de todas las expresiones de fe y crear espacio para que se escuche cada voz. Este mensaje es un llamado a recordar, a honrar y a unirnos. Es una invitación a mirar más allá de nuestras divisiones y abrazar el corazón del culto que trasciende la cultura, la historia y la denominación. Juntos, podemos reflejar la plenitud del reino de Dios en la tierra, un mosaico diverso y radiante que acerca el cielo a todos nosotros. Al mismo tiempo, sentí una oleada de esperanza, sabiendo que un cambio de perspectiva podría abrir la puerta a la verdadera unidad. En ese reino luminoso, estaba claro que todas las etiquetas a las que se aferran las personas, negro, blanco, rico, pobre, pierden su poder cuando se enfrentan al amor incondicional de Dios. El valor y la identidad de una persona brillan desde adentro. Sentí que esta comprensión no tiene por objeto borrar la herencia cultural o las experiencias únicas. Más bien, nos llama a apreciarlas más profundamente al tiempo que reconocemos que nuestro valor máximo proviene de ser conocidos amorosamente por Dios. Al final, es la condición de nuestros corazones lo que pesa el cielo, y esa comprensión encendió mi espíritu con un propósito renovado. Me encontré de pie ante una serie de escenas que se desarrollaban como instantáneas vivientes. Cada escena representaba diferentes expresiones culturales de fe. Algunas exuberantes, otras reservadas, algunas llenas de música rítmica, otras de meditación tranquila. Reconocí inmediatamente cómo cada expresión estaba moldeada por la cultura y la historia, pero en cada escena había un anhelo genuino por Dios. Sentí un profundo respeto por cada forma de adoración, y me di cuenta de que ninguna expresión podía reivindicar la superioridad absoluta. Entonces vi que los conceptos erróneos tomaban forma como nubes oscuras sobre las congregaciones. Las tradiciones mal entendidas conducían a bromas, ridículo o rechazo directo por parte de quienes no pertenecían a esa cultura. A menudo se tachaba a la Iglesia negra de demasiado emotiva o demasiado ruidosa, mientras que las tradiciones más reservadas se consideraban espiritualmente frías. Jesús me hizo ver cómo estas actitudes privaban a los creyentes de experimentar la plenitud de la belleza de la Iglesia global. El peso de la cultura se hizo evidente. Nuestros antecedentes moldean la manera en que nos acercamos a Dios, pero también pueden convertirse en obstáculos si los usamos para juzgar a los demás. En un momento, una escena mostraba a un vibrante coro de gospel negro cantando con todo el corazón, con lágrimas en los ojos en un alegre culto. En otra, vi a un pequeño grupo recitando oraciones litúrgicas en silenciosa reverencia. Ambas formas de devoción tocaban el corazón de Dios, pero a menudo la gente no veía el valor de la otra. Enfrentar estos conceptos erróneos significaba reconocer que cada cultura tenía tanto tesoros como limitaciones. La presencia de Jesús. En esta visión era pacífica pero firme, lo que indicaba que debemos aprender unos de otros en lugar de competir. Sentí una invitación divina a celebrar la riqueza cultural y también a trascenderla, de modo que nuestra identidad principal permanezca en Cristo. Al hacerlo, nos liberamos de la estrecha lente de la preferencia personal y nos acercamos un paso más a la visión ilimitada que Dios tiene de sus hijos. A medida que continuaban las visiones, Jesús me mostró un camino radiante tejido a través del reino espiritual, un camino que conduce a la unidad. Brillaba como un hilo cósmico, destacando cómo los creyentes podían caminar juntos sin disolver sus identidades distintas. Sentí que este camino no se trataba de ignorar nuestras diferencias, sino más bien de valorarlas a través de la lente del amor inclusivo de Dios. En una escena, vi congregaciones de diversas etnias y tradiciones compartiendo testimonios de cómo Dios se movía en sus comunidades. Sus historias eran como arroyos que desembocaban en un poderoso río, cada uno contribuyendo a la plenitud de la historia de Dios en la tierra. Ninguna voz dominaba a las demás. Todas armonizaban en un tapiz de gracia. Esta unidad era más que teórica, se sentía como una fuerza tangible que fortalecía a todos los que emprendían juntos el camino. Jesús enfatizó la necesidad de la humildad. El camino hacia la unidad exige que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestro deseo de tener razón y nuestro miedo a lo desconocido.
Me sentí culpable por los momentos en mi vida en que desestimé o juzgué a personas que tenían una religión diferente o provenían de entornos que no entendía. La revelación celestial dejó en claro que la unidad no es una tolerancia superficial, es un abrazo activo. El perdón fue otra clave. Las viejas heridas, los agravios y los traumas culturales necesitaban una confrontación y sanación honestas. Jesús mostró cómo el dolor no abordado podía enconarse, convirtiéndose en amargura que ampliaba la brecha entre las comunidades. Pero cuando las personas elegían perdonar y buscar genuinamente la reconciliación, la atmósfera espiritual cambiaba. El amor se precipitaba como un viento refrescante, liberando a las almas de las pesadas cargas del pasado. Seguir este camino nos acerca al latido del corazón de Dios. No es un viaje fácil, pero promete transformación, no solo para las personas sino para comunidades enteras. Esta visión me llenó de esperanza. Y un propósito renovado: compartir este mensaje y alentar a otros a recorrer el camino de la unidad, la humildad y el amor. Les escribo hoy con un corazón lleno de asombro, gratitud y un profundo sentido de propósito. Lo que estoy a punto de compartir no es fácil de expresar con palabras, pero siento un llamado innegable a contar mi historia. Un viaje que trascendió la vida tal como la conocemos y una misión que me trajo de regreso con un mensaje de unidad, verdad y esperanza. En medio de mi experiencia cercana a la muerte, se me mostraron destellos del cielo, donde la paz y el amor irradiaban de maneras que las palabras solo pueden describir vagamente. Y, sin embargo, en la cima de este profundo viaje, cuando la alegría de la comunión divina y la belleza de una familia reunida reflejaban el cielo en la tierra, Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una suave urgencia, transmitían una verdad que comprendí instintivamente. Mi tiempo en ese reino sagrado estaba llegando a su fin. Aunque mi alma anhelaba permanecer allí, acunada en la paz y la plenitud de ese lugar celestial, sentí que su compasión me guiaba para aceptar el siguiente paso. Mi viaje no había terminado. Había mensajes que debía traer de vuelta, verdades que necesitaban ser dichas. Me sentí como si me pidieran que abandonara el lugar más seguro y amoroso imaginable, pero con su seguridad, encontré la fuerza para dejarlo ir. Sentí un tirón repentino, mi conciencia cambió, mi entorno se disolvió. Los colores radiantes y los sonidos etéreos del cielo se desvanecieron cuando un extraño tirón en mi interior me trajo de vuelta a la tierra. La paz trascendente retrocedió, reemplazada por un dolor sordo, y reconocí que mi antiguo yo físico regresaba. Se sintió discordante, como si me apretaran en un caparazón apretado después de conocer la libertad ilimitada. Las luces fluorescentes del hospital, el pitido rítmico de los monitores y los suaves murmullos del personal médico volvieron a mi alrededor. El dolor me invadió, me dolía el pecho, me palpitaba la cabeza y me faltaba el aire. Oí a una enfermera exclamar: «¡Ha vuelto!». El alivio inundó la habitación, pero en mi interior persistía un profundo dolor. Lamentaba la pérdida de esa comunión divina con Jesús, esa paz perfecta. Las lágrimas me nublaban la vista mientras miraba el techo del hospital. El peso de todo lo que había experimentado me oprimía. Aunque no pude hablar de inmediato, me aferré al calor que todavía ardía en mi corazón. Sabía que se me había confiado algo sagrado, una revelación que no debía permanecer oculta. A pesar del dolor de la separación de ese lugar sagrado, sentí una creciente sensación de determinación. Mi vida había sido devuelta a mí, pero ya no era mía. Se me había encomendado una misión: llevar este mensaje al mundo. A medida que fui recuperando la conciencia, me encontré rodeada de familiares, amigos y la mirada atenta de médicos y enfermeras. Sus rostros reflejaban alivio y asombro. Mis lágrimas no eran solo de dolor físico, fluían de la profundidad de la carga espiritual que ahora soportaba. No era una carga de dolor, sino de propósito, un llamado innegable que iba más allá de las palabras. En los días siguientes, mientras me recuperaba, luché con la forma de compartir lo que había visto. Al principio, hablé con cautela,
sin saber cómo reaccionarían los demás. Conté mi experiencia en fragmentos, tanteando el terreno, preguntándome si entenderían. Pero con cada relato, sentí que el peso se aliviaba y mi espíritu se fortalecía. Comencé a compartir la visión que Jesús me había mostrado, la revelación sobre la comunidad de la Iglesia Negra, las verdades ocultas y el llamado a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hablé del culto celestial que había presenciado, donde las voces de todas las culturas y épocas convergían en una sinfonía de alabanza, y como el culto de la Iglesia Negra tenía un poder distintivo, profundamente arraigado en la perseverancia y la esperanza. No se elevaba por encima de los demás, pero su alabanza cruda y sin filtros agregó una profundidad profunda al coro colectivo que se levantó ante Dios. Algunas personas escucharon con asombro, mientras que otras recibieron mis palabras con escepticismo. Sin embargo, noté algo notable: se estaban plantando semillas. Incluso en los ojos de quienes dudaban, vi momentos de reflexión, un despertar del corazón. Cuando hablé sobre el amor incondicional que había sentido en ese lugar sagrado, se convirtió en un puente, permitiendo que las personas confrontaran sus propias suposiciones, sesgos y prejuicios ocultos. Me acerqué a los líderes de la iglesia local, con la esperanza de iniciar conversaciones significativas. Algunos estaban agradecidos y abiertos, otros dudaban, pero muy pocos se mantuvieron impasibles. La visión desencadenó un diálogo sobre la importancia de honrar las diversas tradiciones de adoración, sanar las divisiones culturales y abrazar la riqueza que cada congregación aporta al cuerpo de Cristo. A medida que mi cuerpo físico sanaba, mi vida interior se transformaba. No podía simplemente volver a ser la persona que era antes. La revelación que había recibido se convirtió en una luz guía que moldeó mi manera de ver la fe, la adoración y la unidad. Me encontré orando fervientemente, no solo por mi propia comunidad, sino por todas las congregaciones, para reparar las divisiones, superar las divisiones y magnificar el propósito compartido que Dios tiene para todos nosotros. Cada conversación, cada oración, cada paso adelante se sentía como parte de la misión que se me había confiado. No siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que me pregunté si podría soportar el peso de lo que había visto. Pero luego recordé los ojos de Jesús, el amor, la compasión y la urgencia en ellos, y supe que no podía permanecer en silencio. Este viaje de regreso desde el borde de la muerte no se trató del acto de morir, se trató de aprender verdaderamente a vivir con un propósito, decir la verdad y ser un vehículo para la unidad y el amor que Jesús desea para todos nosotros. Mi experiencia cercana a la muerte no fue un final, fue un comienzo, un llamado a la acción. Y por eso, comparto esto con ustedes, no para elevarme, sino para transmitir el mensaje que recibí. Estamos llamados a sanar, a amar y a unirnos. Las fracturas dentro del cuerpo de Cristo se pueden reparar si estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo, a enfrentar nuestros prejuicios y a aceptarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Hey Esperanza. Hay un propósito. Y hay un futuro donde la belleza del cielo puede reflejarse aquí en la tierra, a través de la unidad, la compasión y el amor.